Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, estimados amigos? Nos encontramos hoy en el estudio del recién creado Vida Zitácuaro, dirigido aquí por nuestro amigo David Calderón. David, pues felicidades por eso, O sea, gracias, se me hace muy original el nombre, Vida Zitácuaro, pues esto implica muchas cosas, ¿no? La vida que existe en Zitácuaro, la vida que le dan todos los habitantes de Zitácuaro, pero sobre todo ustedes, la vida que le dan a este programa. Pues hoy, continuando con nuestros análisis políticos, David, pues creo que ha habido mucho tema del que hay que hablar, ¿sí? Principalmente sobre las elecciones de los candidatos a la presidencia de la República. Vemos por un lado que, bueno, el pasado debate presidencial solo hizo que Anaya subiera 2 puntos y que López Obrador no bajara ni uno, y que José Antonio Meade bajara 2 puntos. Efectivamente, hay muchos comentarios en los cuales, bueno, antes que nada, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Efectivamente, mi querido Cristóbal, desgraciadamente Anaya no le suma 2 puntos. Pero le sumó. Pero bajó nuevamente. Hay análisis en la actualidad que vuelve a bajar Anaya, vuelve a estancarse en el porcentaje. Verdaderamente no despega. Hoy ahí sale un desplegado en las redes sociales en donde relanza su campaña, o sea, pero fíjate, da mucho que decir. Fíjate lo preocupante de esto, ¿no? Que lleva al propio PRI nacional a cambiar de presidente nacional de partido, ¿sí? Ahora, pues Enrique Ochoa Reza, pues ya se retiró del partido como presidente del mismo, y ahora, ¿cómo se llama? René Juárez Cisneros es gobernador del estado de Guerrero, mejor conocido como el Negro. Allá se le conoce así, como el Negro, ¿sí? Ajá. Entonces, René Juárez Cisneros, lo malo que se le achaca a René Juárez Cisneros es que cuando fue gobernador del estado de Guerrero, se vio pues muy coludido, si no coludido, de alguna manera implicado en cuestiones de narcotráfico, cosas que no controló. Se decía que él estaba detrás y que mucha violencia, mucha delincuencia organizada en tiempos de René Juárez Cisneros. Eso es lo que ahora trajo el PRI a sus filas. Esperemos que le abone. Que viene con mucho ímpetu, Pero aún así sigue estando muy abajo. Fíjate que yo a René Juárez Cisneros no lo visualizo como un político de talla nacional. Bueno, tampoco Enrique Ochoa Reza, ¿no? Pero bueno, Enrique Ochoa Reza, la ventaja que tenía era que es amigo personalísimo de Peña Nieto. René Juárez Cisneros, tengo entendido que es parte del equipo de Osorio Chong. Aquí lo interesante es esto. Enrique Ochoa Reza, del equipo de Peña Nieto, del equipo de Luis Videgaray, del equipo del propio Meade, ¿sí? Sí. Lo ponen porque, bueno, era la gente que en teoría iba a catapultar la campaña presidencial. No es así, ¿sí? Ahora regresan los dinosaurios del viejo PRI en la persona de René Juárez Cisneros. ¿Quién está atrás de René Juárez Cisneros? Está Osorio Chong y está el propio Manlio Fabio Beltrones. Entonces, a lo que le apuesta el PRI es a la experiencia que tienen estos grupos prehistóricos, por así decirlo. Le apuesta la experiencia, las mañas, para poder de alguna manera relanzar la campaña de José Antonio Meade. Que recuerda que, bueno, se dice que la propuesta, y lo dice José Antonio Meade, que es propuesto por él, que le hacen la pregunta quién fue el que hizo la invitación de René. Pero aunque sean, como dices, bien lo refieres, como dinosaurios, yo creo que por mucha estructura, por mucha experiencia vasta de tantos años del prismo, ingeniero, yo creo que le va a faltar, le va a faltar. No hay mucho ánimo dentro de los priistas mismos. El detalle es, mira, David, es que José Antonio Meade no ha levantado. El detalle es que ya van a 45 días prácticamente de la campaña. Entonces faltan otros 45 días, pero ya no se ve casi imposible que José Antonio Meade
alcance por lo menos Anaya. Ya inclusive se habla de una posible alianza entre PRI y PAN, entre Anaya y Meade, para poder relanzar una sola candidatura. Pero ¿qué tan permisible es dentro del INE? Legalmente no. ¿Por qué? Porque ya cada candidato pues ya se mandaron a imprimir las boletas. Sí. Ya se mandaron a imprimir las boletas, ya por un lado aparece Meade, por otro Anaya y por otro López Obrador. Entonces ya legalmente no se puede hacer una alianza. Ya las alianzas legalmente el tiempo ya pasó. Lo que sí puede suceder es una adhesión o una suma. Aquí lo interesante sería ver quién declina por quién, Meade por Anaya o Anaya por Meade. Eso es lo interesante. Pero ahí entonces sería para nuestros amigos que nos están sintonizando, ¿qué pasaría con él? Entonces ese es el famoso voto útil. Exacto, ese es el voto útil. Ese es el llamado. O sea, lo que quieren hacer es formar un solo frente, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el Verde, PANAL y todos ellos. Todos los que están ahí. Que hacer un solo frente para evitar que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Para sumarle a la candidatura de Ricardo Anaya. Así es, se cree que pudiera ser así, ¿sí? Pero, según los especialistas, dicen, bueno, a ver, el hecho de que se sumen los dos candidatos y solamente se vaya uno, no garantiza que todos los votos de esos partidos se vayan a ese candidato. Existe el riesgo que muchos votos o muchos electores se vayan con Andrés Manuel López Obrador. Porque hay que recordar, amigos, que el izquierdismo, el verdadero izquierdismo, que es el PRD, que en aquellos ayeres por eso se fundó, por ser izquierdistas, por tener una ideología muy diferente a la ideología de la derecha. Entonces ahí lo que estás dando a entender de que muchos izquierdistas o dentro del perredismo no van a votar por Anaya porque son de corazón. Claro. Dicen, yo prefiero votar por ten la seguridad que el partidario de la izquierda real que tú dices, así es, se va a ir con López Obrador, ¿sí? Entonces, o se abstiene y son votos que no te llegan. Y no es voto útil. No es voto útil. Entonces, va a ser complicado. O sea, si hacen esa operación política, creo que les va a costar mucho. Creo que van así como a repensarlo muy bien en qué regiones es donde pueden sacar mayor cantidad de votos. Y tendrían que poner todos esos factores sobre la mesa para tomar esa decisión. Yo creo que va a ser muy interesante entonces. Sí, o sea, fíjate. En estas semanas, en estas últimas semanas, tienen que quedaría mal el PRI, muy mal parado en esta situación. Fíjate que tan mal anda el asunto que el Nacional, el periódico de circulación nacional, el periódico Nacional sacó una encuesta recientemente la semana pasada sobre cómo pudiera quedar conformada la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que nos platicamos aquí de la de senadores? Sí. Bueno, según esto el Nacional dice, en primer lugar, lo estaría ocupando Morena, con el mayor número de diputados. Segundo lugar, el PAN. Sí. Tercer lugar, el PRI. Cuarto lugar, Encuentro Social. Y en un lejano quinto lugar, el PRD. O sea, vaya, un partido histórico, un partido que fue fundado justamente por todos los movimientos de izquierda después del 88, que llegó a tener un buen porcentaje del electorado a nivel nacional, hoy existe el riesgo de que desaparezca. O si no desaparece, que saque un 7, un 8% de la elección federal total. Lo cual, eso le pega, A ver, se me viene a la mente una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento, Inge, viene esta fractura del PRD? ¿En qué momento? Se pierde? ¿En qué momento? O sea, es muy interesante, amigos, porque, perdón que te interrumpí. No, está bien. Pero ¿en qué momento esa fractura viene a esta época? Lo que pasa es que el PRD se funda por muchos movimientos de izquierda. Generados en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó por primera vez a la presidencia de la República.
Pero él se lanzó, si bien recuerdan, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el monumentito. No, es un monumentito a la Revolución. Ah, sí, cierto. Pero ahí estaban el del Gallito, el del PDM, ahí estaba el del ferrocarril, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, estaba el PAR, estaba el PPS, el Partido Popular Socialista, estaba el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México. Todos esos partidos se unen en torno a Cárdenas en aquel momento y lo lanzan. Y ahí se les nace la idea de fundar una sola corriente de izquierda. Sí, en teoría, pero todos traían sus posturas ideológicas. Ajá. Cuando el PRD va avanzando, y avanzó muy bien en cuanto a porcentajes, ¿sí? Se colocó prácticamente como la tercera fuerza política de este país, empieza a infectarse, por así decirlo, de gente oportunista, gente arribista, que ya no iba por un principio ideológico de izquierda, sino que iba por el puesto, para alcanzar el poder por el poder mismo. Y entonces se empieza a ver una fractura. Los que se sentían de izquierda no ven reflejados sus intereses, y mira, ven que hay gente que llegó de última hora, oportunista, que esto y que lo otro. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mancera. Mancera, él trabajaba en un despacho privado, ¿sí? De hecho era... No era ni político, él era un abogado muy exitoso, en un despacho privado. Que Ebrard lo mandó a llamar para arreglar ciertos asuntos jurídicos de la Ciudad de México. Era tan eficiente que Ebrard lo fue jalando y lo incorporó a la estructura de gobierno del Distrito Federal, y de ahí se lanzó. O sea, Mancera no tiene una formación ideológica. Él es llegado de buenas a primeras. Común y corriente, sí, por decirlo así, ¿no? Un empresario de la cuestión jurídica muy exitoso, y llega de buenas a primeras y ¡pum!, se convierte en jefe de gobierno muy por encima de muchos perredistas de antaño. Sí. O sea, cuando un perredista o cuando muchos perredistas ven que se han estado luchando por tiempo y no les toca una oportunidad, pues empiezan a desbandarse, y muchos se fueron por Morena. Sí. ¿Sí? Eso fue, el descontento social de la izquierda, de los partidarios de izquierda, fue lo que alimentó a Morena, la estructura partidaria de Morena. Luego Morena hace su trabajo, y bueno, hoy por hoy Morena pues es el partido que es, por todo ese gran descontento social. Entonces aquí el punto es, dices, bueno, ¿dónde quedó? Entonces hoy, vale la redundancia, hoy por hoy el PRD queda en un quinto lugar. Por estas consecuencias. Así es. O sea, los años no pasan en balde. Así es. O sea, pasan, y hoy por hoy el perredismo está en una culminación, pero como partido. Si se sigue este paso, a lo largo de los años existe el riesgo de que desaparezca. El PRI queda en una tercera fuerza política, solamente con un diputado arriba de Encuentro Social. Es preocupante. Sí. Bueno, pero el PRI ha estado cerca de 80 años en el país. Sí. Es un partido que tiene historia, que caminó del lado de la historia de México, forjó la historia de este país, pero bueno, el modelito ya se les está acabando, ¿sí? Entonces, si el PRI no renueva sus cuadros, si el PRI no renueva sus dirigencias, también puede ocurrir lo mismo, de que se vaya a un tercer lugar, a un cuarto, quinto lugar. Entonces esto quiere decir que Morena está obligado a desempeñar un buen papel electoralmente para mantenerse, para poderse mantener, tanto electoralmente hablando como legislativamente, como en acciones de gobierno. Si no lo hace así, bueno, pues va a tener problemas, ¿sí? Y cambian los escenarios. Entonces, es complicado. O sea, la correlación de fuerzas políticas en el país empieza a equilibrarse. No sé si sea bueno esto, no sé si sea malo, pero desde mi particular punto de vista, creo que el equilibrio de poderes en este país es muy sano. ¿Por qué? Porque no le dejas todo el poder a un solo partido. No. O sea, entonces, bueno, el PRI existe el riesgo de que pierda su hegemonía. El PRD está perdiendo su presencia. El PAN se mantiene. ¿Sí? Encuentro Social entra en escena, pero Morena es el protagonista, va a ser el protagonista. Entonces dices, es complicado.
Pero lo que sí es interesante es que nosotros, pues como ciudadanos comunes y corrientes, pues reflexionemos sobre nuestro voto. Reflexionemos sobre nuestro voto y elijamos la mejor opción. ¿Por qué? Porque eso permitirá que se equilibren las fuerzas en el Congreso de la Unión, en el Senado, en los congresos locales y en los ayuntamientos. Y tengamos pluralidad. Pluralidad. La pluralidad da vida a la democracia de un país. Si no hay diversidad, no hay democracia. Si no hay diversidad, hay ¿cómo se llama? Hay solamente una visión unilateral. Y eso es malo. Sí, hay dictadura para acabar pronto. Ok, lo dejamos aquí. Vamos a continuar la siguiente sesión hablando sobre propiamente los candidatos a senador y los diputados locales. ¿Cómo vienen las elecciones? Tengo ya por ahí un análisis de distrito por distrito en todo el país. Venga. Y ya el 14 de mayo técnicamente arrancan formalmente las campañas a las diputaciones locales y a las presidencias municipales y esto se va a tornar aún más interesante. Venga. Bueno, pues esto fue el análisis político charlando con David y Cristóbal en Vida Zitácuaro. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.